Era un día típico de otoño en 1995, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la renombrada Universidad de Ciencias de la ciudad se preparaba para presentar su proyecto final de investigación. Estos chicos, con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años, estaban al frente de un estudio revolucionario en el campo de la física cuántica. Lo que habían desarrollado podría alterar por completo el entendimiento de la ciencia moderna sobre la materia y el tiempo, una verdadera promesa para el futuro. Los estudiantes se sentían emocionados y llenos de expectativas, pues sabían que su descubrimiento no solo los pondría en el centro de atención académica, sino que también abriría las puertas a una serie de nuevas oportunidades profesionales. El evento fue esperado con gran entusiasmo. El auditorio estaba lleno, profesores y destacados investigadores habían asistido para ver la presentación, y un futuro brillante parecía desplegarse ante ellos. Después de la exposición, estaba programada una cena de confraternización en la que los estudiantes tendrían la oportunidad de reunirse con sus colegas y asesores para celebrar el éxito de meses de arduo trabajo. Sin embargo, cuando la cena terminó, los jóvenes desaparecieron sin dejar rastro alguno. Nadie sabía a dónde habían ido, y no hubo llamadas, mensajes o cualquier tipo de comunicación. Lo que sucedió después fue una pesadilla. En los días posteriores, amigos y familiares comenzaron a preguntarse qué podría haber sucedido. La policía fue informada de inmediato y las autoridades comenzaron a investigar, pero pronto quedó claro que las pistas eran escasas. Nadie había visto nada sospechoso, ningún testigo pudo proporcionar información que condujera hacia la ubicación de los estudiantes. No había señales de violencia ni indicios de que algo hubiera salido mal en la presentación o en la cena. Las preguntas se acumulaban. ¿Qué les había pasado a los jóvenes? ¿Por qué habían desaparecido tan repentinamente? ¿Estaban vivos o había algo más siniestro detrás de su desaparición? Las respuestas seguían sin aparecer, y la incertidumbre se convirtió en la principal compañía de los seres queridos de los desaparecidos. El caso fue cubierto por los medios de comunicación durante las primeras semanas, y aunque la noticia perdió fuerza con el tiempo, la angustia de las familias continuó, ya que la desaparición nunca fue resuelta. Los padres, amigos y compañeros de los estudiantes nunca dejaron de buscar respuestas, pero las investigaciones fueron languideciendo sin resultados. El dolor de la espera y la incertidumbre marcaron cada uno de los días que siguieron, con el vacío de la desaparición gravemente presente. El paso del tiempo hizo que algunos comenzaran a perder la esperanza, aunque otros no pudieron rendirse ante la posibilidad de encontrar alguna pista que arrojara luz sobre lo sucedido. Pero, al igual que con el caso, la esperanza se fue desvaneciendo lentamente. Durante 2 décadas, las vidas de los afectados continuaron, pero las preguntas nunca desaparecieron. La memoria de los jóvenes desaparecidos seguía viva, pero el caso fue archivado, y la ciudad pasó de largo, dejando atrás una tragedia que nunca fue completamente resuelta. Con el paso de los años, el caso de los jóvenes desaparecidos se convirtió en un lamento constante en la vida de las familias, un vacío que se hacía cada vez más difícil de llenar. El dolor de la pérdida nunca disminuyó, pero las familias intentaron seguir adelante con sus vidas, aunque en un estado permanente de incertidumbre. Los padres y hermanos de los jóvenes, cuyos rostros aún estaban grabados en las memorias de todos, nunca pudieron abandonar la esperanza de que algún día recibirían respuestas. Cada año, en el aniversario de la desaparición, las familias se reunían para orar y mantener viva la memoria de esos jóvenes brillantes que habían sido arrancados de sus vidas sin explicación. Mientras la ciudad pasaba de largo, las familias seguían buscando pistas, organizando búsquedas, distribuyendo carteles y contactando con cualquier persona que pudiera tener información. Los recuerdos de esos jóvenes eran frescos en sus corazones, pero la policía, con el tiempo, parecía haber perdido el interés en seguir investigando el caso. Las búsquedas continuaban, pero sin resultados. Aunque las autoridades afirmaban que no podían hacer mucho más, la familia de los desaparecidos nunca dejó de buscar una respuesta. Los años pasaban y, aunque la esperanza se mantenía viva en los corazones de los seres queridos, los momentos de incertidumbre aumentaban. Algunas familias, tras años de no obtener respuestas, comenzaron a vivir con la sensación de que jamás encontrarían a sus seres queridos, aunque otros se negaban a abandonar esa esperanza. El caso se archivó oficialmente,
pero nunca desapareció completamente de las mentes de los afectados. Aunque la vida seguía su curso, ese dolor persistente, esa sensación de vacío y la angustia de la pregunta sin respuesta, continuaban siendo una carga emocional difícil de sobrellevar. La vida se fue adaptando a esta nueva realidad, un día a día lleno de preguntas sin respuesta, con la constante sensación de que la desaparición nunca sería explicada. La memoria de esos jóvenes permanecía viva en las familias, pero el caso fue olvidado por la mayoría, archivado como una tragedia sin resolución. Sin embargo, para las familias, el tiempo no logró borrar el dolor ni la esperanza. 20 años después, cuando la esperanza ya comenzaba a desvanecerse, una llamada inesperada irrumpió en la vida de los Green, la familia de una de las jóvenes desaparecidas. Marisa Green estaba en la cocina de su hogar, sumida en sus pensamientos mientras preparaba el desayuno para ella y su esposo, David. El sol matutino iluminaba suavemente la habitación, pero nada parecía capaz de iluminar el profundo dolor que sentía por la pérdida de su hija, Abril. Cada mañana, Marisa pensaba en cómo sería Abril a los 30 años, qué tipo de persona habría llegado a ser. Pero esos pensamientos solo le traían más tristeza, pues nunca había podido superar la ausencia de su hija. Los años habían suavizado el dolor, pero la incertidumbre seguía viva, constante, como una sombra que se cernía sobre ella. Cuando el teléfono vibró en la mesa, Marisa levantó la vista, distraída. Al principio pensó que podría ser algún miembro de su grupo de apoyo, o quizás una llamada de trabajo. Sin embargo, al ver el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era el detective Holbrook, el mismo que había sido asignado al caso de su hija en los primeros días de la investigación, pero que luego, como todos los demás, se había rendido al pasar el tiempo. David también lo vio, y levantó la cabeza, la incredulidad marcada en su rostro. Después de tanto tiempo sin noticias, ¿qué podría querer ahora el detective? ¿Contestarás?, preguntó David con la voz baja y tensa. Marisa, con el corazón acelerado, deslizó su dedo sobre la pantalla y aceptó la llamada. «Hola, señora Green. Soy el detective Holbrook. Espero no interrumpirle», dijo una voz grave del otro lado de la línea. Marisa se quedó quieta por un momento, sin poder responder. El simple hecho de escuchar el nombre del detective hizo que un torrente de emociones la invadiera. Después de tantos años de silencio, ¿podría ser que finalmente había algo nuevo sobre el caso de su hija? «No, no interrumpe», respondió Marisa, intentando recuperar la compostura mientras miraba a David. «¿Está todo bien? Tenemos una actualización significativa sobre el caso de su hija», continuó el detective Holbrook, con un tono que Marisa no pudo identificar. Era urgente, pero al mismo tiempo medido. Marisa sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de actualización?», preguntó, casi sin poder articular las palabras. El detective le pidió que se reunieran con él en la estación de policía lo antes posible. Marisa, temblorosa, aceptó, sin saber qué esperar de la noticia. «Estaremos allí en media hora», dijo David, con una determinación que Marisa sentía pero que no podía comprender por completo. La llamada terminó, y por un momento, los dos quedaron en silencio, incapaces de asimilar lo que acababan de escuchar. La posibilidad de que algo estuviera por cambiar, de que finalmente tuvieran respuestas, parecía casi demasiado buena para ser verdad. Pero al mismo tiempo, Marisa no podía evitar pensar en la posibilidad de que esa llamada no fuera más que una falsa esperanza, otro capítulo de sufrimiento en su interminable búsqueda. El corazón le latía con fuerza mientras ambos se preparaban para salir de la casa. Por fin, un rayo de esperanza brillaba en medio de tantos años de dolor y angustia. ¿Sería este el momento que tanto habían esperado? El detective Holbrook miró a los padres reunidos con seriedad y continuó. Este hallazgo ocurrió en una zona remota del desierto de Sonora, a aproximadamente 50 kilómetros de Chandler. El excursionista estaba explorando áreas que no son frecuentadas por turistas y, de hecho, apenas hay señales de vida humana en esa zona. Fue su perro quien, de forma curiosa, comenzó a cavar en la arena. Cuando el hombre se acercó, encontró la maleta. Marisa escuchaba atentamente. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. «¿Dónde exactamente?», preguntó David,
con la voz grave, intentando mantenerse firme. El detective Holbrook, tras una breve pausa, le mostró una fotografía más amplia del sitio en el que había sido encontrada la maleta. El paisaje árido se extendía por la imagen, con rocas dispersas y la arena recubriendo todo el terreno. Aquí, a unos 50 kilómetros de Chandler. Hemos enviado un equipo forense para procesar la escena. Queremos que todos ustedes vengan a ver lo que se encontró. Es muy importante que estén allí para poder procesar la información correctamente, y cualquier detalle que puedan aportar será crucial para este avance. Marisa sentía como el peso de las palabras del detective la abrumaba, pero una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. ¿Han encontrado algo más?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Holbrook asintió lentamente. Todavía estamos evaluando la evidencia, pero lo que encontramos hasta ahora es muy importante. Sabemos que esos uniformes corresponden a los que las jóvenes desaparecidas llevaban la noche de su presentación, lo que significa que, por alguna razón, alguien los guardó ahí, posiblemente de forma apresurada. El hecho de que la maleta haya estado enterrada no fue un accidente. Es como si alguien hubiera querido ocultarlo, asegurándose de que no fuera encontrado fácilmente. Marisa y David intercambiaron miradas llenas de ansiedad. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Marisa, como si una pesadilla estuviera por hacerse realidad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién podría haber estado involucrado en la desaparición de sus hijas? ¿Y por qué esperar tantos años para revelar una pista tan crucial? Necesito verlo, dijo Marisa de manera firme, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Necesito ver el lugar por mí misma. Los demás padres intercambiaron miradas entre sí, asintiendo con urgencia. Después de 20 años de incertidumbre, todos ellos deseaban desesperadamente obtener respuestas, por más perturbadoras que pudieran ser. No es necesario que todos vayan, intervino Holbrook, con una ligera preocupación en su rostro. Estamos tomando todas las precauciones necesarias para asegurar que el área sea procesada correctamente. Preferiría que no se acercaran demasiado a la escena hasta que el equipo forense termine su trabajo. Sin embargo, los padres no se dejaron disuadir. No vamos a quedarnos aquí esperando, insistió Robert Thompson, el padre de Keira, quien estaba sentado junto a Marisa. Hemos esperado demasiado tiempo. Necesitamos estar allí, al menos para ver lo que hay. Holbrook observó a todos con una expresión de cansancio. Tras unos momentos de silencio, suspiró y accedió. Está bien. Les haré saber que vendrán. Pero recuerden, deben seguir todas las indicaciones del equipo de campo. Manténganse alejados de la zona de investigación y no toquen nada. Lo más importante ahora es que sigan el protocolo. Este avance no puede ser puesto en riesgo por la emoción del momento. Marisa asintió, con el corazón desbordado de emoción y ansiedad. Vamos a salir de aquí inmediatamente, dijo David, poniéndose de pie y tomando la mano de Marisa. Ambos sabían que el viaje a la escena del desierto marcaría un punto de inflexión. Este hallazgo podía ser la clave para desvelar el misterio que había oscurecido sus vidas durante 2 décadas. Mientras se dirigían hacia la salida de la sala de conferencias, los otros padres les siguieron, todos compartiendo el mismo sentimiento de esperanza y temor. El sol de la mañana parecía más brillante que nunca mientras se preparaban para enfrentar la verdad que tanto tiempo habían estado buscando. Aunque nadie quería pensar lo peor, el descubrimiento de los uniformes de animadoras enterrados en el desierto era una señal de que algo más oscuro estaba en juego. ¿Qué les había sucedido realmente a sus hijos esa noche? ¿Y por qué alguien había tratado de ocultar tan minuciosamente lo que había ocurrido? Todos estaban dispuestos a enfrentarse a la respuesta, sin importar lo que fuera, porque por fin, después de tanto tiempo, comenzaban a sentir que la verdad estaba al alcance. La esperanza de encontrar a los jóvenes desaparecidos resurgió, y con ella, la resolución de tantos años de sufrimiento. El viaje hacia el desierto de Sonora fue largo y silencioso. Marisa y David iban en el coche con los demás padres, todos siguiendo el automóvil del detective Holbrook, el cual encabezaba el convoy. A medida que avanzaban por la carretera, el paisaje desértico se iba volviendo más árido y desolado, pero nada de eso podría prepararlos para lo que encontrarían en el lugar. El sol, brillante y abrasador, no hacía más que aumentar la sensación de incomodidad en el aire,
como si el desierto tuviera su propia forma de vigilar y controlar todo lo que sucedía en su interior. El silencio en el coche era pesado, cada uno de los presentes sumido en sus propios pensamientos mientras el asfalto se deslizaba bajo las ruedas. Marisa no podía evitar mirar por la ventana, su mente atormentada por los recuerdos. Los momentos en los que su hija Abril aún estaba con ella parecían ser tan lejanos ahora, como si pertenecieran a otra vida, a otra era. Se preguntaba constantemente qué hubiera hecho si hubiese sabido lo que sucedería, si podría haber evitado que todo eso ocurriera. Por otro lado, también sentía una ligera esperanza, aunque temía que fuera solo una ilusión. Las palabras del detective, hablando de un hallazgo importante, mantenían su mente en alerta. ¿Qué podría ser tan relevante después de tanto tiempo?, pensaba. David, al volante, tampoco se atrevía a romper el silencio. Aunque compartían la misma incertidumbre, cada uno vivía el dolor de manera diferente, con sus propios pensamientos y miedos. La ciudad ya quedaba atrás, y las calles se iban estrechando conforme se acercaban al desierto. El paisaje se volvía cada vez más inhóspito, con montañas distantes que parecían desaparecer en la nada. Finalmente, después de un rato que pareció interminable, el coche del detective hizo una señal para detenerse. Los padres se bajaron de los autos y miraron alrededor, con el corazón acelerado. Allí, en medio de la nada, había una pequeña carpa blanca levantada en el lugar donde se había hecho el hallazgo. Los oficiales de policía estaban dispersos por el área, con equipo forense en mano, y el lugar estaba marcado con cinta amarilla de seguridad. Todo parecía más real, más cercano a la respuesta, y sin embargo, el miedo comenzó a apoderarse de Marisa. El desierto estaba, de alguna manera, lleno de respuestas, pero también de silencios que solo aumentaban la angustia. El detective Holbrook se acercó a ellos con paso firme y les indicó que se acercaran. «Este es el lugar», les dijo con la voz grave mientras señalaba el equipo forense trabajando. «Por favor, sigan las indicaciones de los oficiales. Este lugar es crucial para obtener la respuesta que todos buscamos». Marisa, con las manos temblorosas, asintió y caminó hacia la carpa, su corazón latiendo con fuerza. La verdad que habían esperado tanto tiempo para descubrir estaba a punto de revelarse, pero también temía lo que podría significar. Sabía que cualquier cosa podía estar por suceder, y aunque la esperanza la invadía, el miedo no la dejaba ir. Finalmente, la realidad se estaba acercando y Marisa sentía que la respiración le faltaba. Este era el momento decisivo. Al acercarse a la carpa, el aire parecía volverse más denso, como si el desierto mismo absorbiera todo lo que sucedía a su alrededor. Marisa podía escuchar el crujido de la tierra bajo sus pies, el zumbido suave de la brisa que acariciaba su rostro, pero dentro de ella, todo estaba en silencio. Su mente solo podía pensar en lo que estaba por venir. El detective Holbrook los condujo hasta una mesa plegable en el centro de la carpa, donde una maleta metálica, parcialmente cubierta por arena, descansaba. Estaba abierta, y a través de la tapa se podían ver algunos objetos que brillaban a la luz del sol. «¿Qué es esto?», preguntó Marisa, con voz temblorosa. Holbrook la miró con seriedad antes de contestar. «Encontramos esta maleta a unos 50 kilómetros de Chandler, en una zona remota del desierto. Dentro hemos encontrado uniformes de animadoras. Los hemos analizado, y son los mismos que usaban las jóvenes cuando desaparecieron». La respuesta del detective fue como una explosión en la mente de Marisa. Sus manos temblaban mientras daba un paso hacia la mesa, acercándose lentamente a la maleta. Ahí estaban los uniformes rojos y blancos, ligeramente desgastados por el tiempo, pero inconfundibles. La tela, aunque cubierta de polvo y suciedad, era idéntica a los que sus hijas y las otras chicas llevaban esa noche. Marisa sintió una mezcla de terror y alivio. Por un lado, un pequeño destello de esperanza se encendió en su pecho. Por otro, la certeza de que algo oscuro y espantoso estaba por revelarse. «¿Quién haría esto?», preguntó en un susurro, mirando al detective Holbrook como si él tuviera todas las respuestas. «No lo sabemos aún», respondió él con tono grave. «Lo único que sabemos es que esta maleta fue enterrada en un lugar que no es frecuentado por nadie. Parece que fue escondida,
probablemente con la intención de no ser encontrada. Marisa se inclinó sobre la mesa, observando los detalles de los uniformes. El corazón le latía con fuerza y la respiración se le dificultaba. ¿Por qué alguien había ocultado esos uniformes en el desierto? ¿Qué significado tenía este hallazgo? ¿Este descubrimiento tiene alguna relación con las desapariciones?, preguntó David, quien se mantenía a su lado. El detective Holbrook asintió lentamente. Es una pista importante, sin duda. Los uniformes son de las chicas desaparecidas, y eso nos lleva a pensar que algo ocurrió en esta área. Estamos esperando que el equipo forense analice más detalles, pero esto es un avance crucial en el caso. Mientras el detective hablaba, Marisa sentía cómo el peso de los años caía sobre sus hombros. Por un momento, se permitió cerrar los ojos, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de ver. Algo estaba cambiando, algo estaba por revelarse, pero a la vez, el miedo aumentaba en su pecho. ¿Qué pasaría después de este hallazgo? ¿Serían capaces de encontrar a sus hijas? ¿Serían las respuestas tan aterradoras como su instinto le decía que serían? Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no podía apartar la vista de los uniformes. Era como si ese momento fuera el último paso antes de entrar en una nueva y peligrosa realidad. El detective Holbrook se apartó de la mesa, dando espacio para que los forenses continuaran con su trabajo. Marisa y David permanecieron cerca, observando en silencio mientras otros oficiales se movían alrededor de la maleta y los uniformes. Un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de Marisa, una mezcla de alivio por el hallazgo y terror ante las posibles implicaciones de este descubrimiento. Los demás padres, que también habían permanecido al margen, se acercaron lentamente, sus miradas fijas en la maleta. El silencio entre ellos era palpable, cargado de incertidumbre. Finalmente, fue Linda Thompson quien rompió el silencio. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar todo este tiempo para revelar algo tan importante? Las preguntas flotaban en el aire, pero nadie tenía respuestas claras. Marisa, mirando los uniformes, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido durante esos 20 años. ¿Por qué alguien había enterrado esos uniformes en el desierto? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, alguien decidió revelar una pista tan crucial? La angustia y el miedo llenaban su mente, pero también había una sensación inexplicable de que algo más grande estaba en juego. Este no es solo un hallazgo, es una pista que nos lleva directamente a lo que sucedió esa noche, dijo Holbrook, interrumpiendo sus pensamientos. Pero necesitamos más evidencia, esto es solo el comienzo. Marisa miró al detective, buscando una chispa de esperanza en sus ojos, pero solo encontró determinación. El detective, al igual que ella, sabía que este descubrimiento era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Lo que encontramos aquí es solo una pieza, continuó él. Lo que tenemos que hacer ahora es rastrear de dónde vino esta maleta y quién pudo haberla colocado aquí. Necesitamos respuestas, pero esta evidencia nos coloca en el camino correcto. Marisa no sabía si sentirse aliviada o aún más confundida. Después de tantos años de preguntas sin respuesta, finalmente tenían algo que los llevaría a descubrir lo que realmente había sucedido, pero a la vez, el miedo se intensificaba. Había una sensación creciente de que este hallazgo no solo desvelaría la verdad, sino que también podría traer consigo un peligro aún mayor. El desierto, con su silencio mortal, ahora parecía esconder más que solo pruebas. Parecía ser el testigo mudo de una tragedia mucho mayor de lo que habían imaginado. Las voces de los demás padres comenzaron a entrelazarse en una conversación rápida, pero Marisa apenas podía escuchar. Estaba demasiado concentrada en los detalles de los uniformes, en cómo la tela parecía haberse desintegrado por el paso del tiempo, en cómo cada rasgo de esos trajes la hacía recordar la noche de la competencia, cuando todo parecía tan normal, tan lleno de promesas para el futuro. Pero algo oscuro ocurrió esa noche, y ese descubrimiento en el desierto era la prueba de que la verdad estaba más cerca de lo que nunca imaginó. La verdad estaba finalmente ante ella, aunque aún no podía entender toda su magnitud. ¿Quién había hecho esto?
¿quién estaba detrás de la desaparición de las jóvenes? Las preguntas seguían sin respuesta, pero por primera vez en muchos años, Marisa sentía que, al menos, había dado el primer paso hacia ellas. Sin embargo, esa sensación de incertidumbre y miedo seguía siendo un peso sobre sus hombros. Ahora solo quedaba esperar más detalles, y quizás, lo más aterrador de todo, saber si las respuestas que estaban por llegar serían las que esperaba o las que temía. El sol continuaba ardiendo en el desierto, y el calor comenzaba a sentirse cada vez más insoportable a medida que avanzaba el día. Marisa, con el corazón en un puño, no podía apartar la mirada de los uniformes que reposaban en la mesa, cubiertos de polvo y signos del paso del tiempo. El hallazgo, aunque significativo, solo parecía haber abierto más preguntas, y su mente no dejaba de girar alrededor de las mismas dudas. ¿Qué había pasado exactamente esa noche? ¿Por qué alguien habría esperado tanto para esconder los uniformes en ese lugar tan apartado? ¿Qué relación tenía todo esto con las desapariciones de las jóvenes? Mientras la investigación continuaba, Marisa sentía que la ansiedad crecía dentro de ella, como un peso insoportable. No podía quedarse de brazos cruzados esperando que las respuestas llegaran por sí solas. Aunque el detective Holbrook insistía en que debían seguir el protocolo y dejar que los expertos forenses analizaran la escena, Marisa no podía dejar de pensar que quizás la verdad ya estaba a su alcance. «Tenemos que ir más allá de esto», pensó, como un murmullo dentro de su mente. Sabía que su familia y los demás padres necesitaban respuestas, y ahora que habían dado con algo tan importante, no podía esperar más. La idea de sentarse y esperar a que otros tomaran el control del caso la hacía sentir impotente, y no estaba dispuesta a permitir que el tiempo siguiera pasando sin hacer todo lo posible por descubrir la verdad. Se acercó al detective Holbrook, su decisión ya tomada, pero el peso de lo que estaba a punto de proponer se reflejaba en su rostro. «¿Qué haríamos ahora?», preguntó, mirando al detective con una determinación que lo sorprendió. Holbrook la observó en silencio durante un momento. «Lo primero es asegurarnos de que este lugar se procese adecuadamente», respondió él con cautela. «Hay muchas cosas que deben hacerse bien para no arruinar la investigación». Marisa asintió, pero su mirada era firme. «Lo entiendo, pero esto no se trata solo de pruebas físicas. Hay algo más aquí. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos hablar con más personas. Necesitamos avanzar más rápido. El tiempo no está de nuestra parte». El detective Holbrook suspiró, claramente preocupado. «No podemos actuar por impulso, Marisa. Necesitamos pruebas sólidas y un enfoque cuidadoso. Cualquier movimiento en falso podría destruir lo que hemos conseguido hasta ahora». Pero Marisa ya no podía esperar. Había sentido, durante todos estos años de dolor y frustración, que había llegado el momento de tomar el control. Si el hallazgo de esos uniformes en el desierto era una pista real, no podían dejarla pasar. «Sé que lo que estoy pidiendo es arriesgado, pero lo que quiero es encontrar a mis hijas. No me voy a detener hasta tener una respuesta. No puedo esperar más». Su voz era firme, aunque su corazón latía acelerado. David se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Marisa, ofreciéndole el apoyo que siempre había estado a su lado. «Lo haremos juntos. Si tienes razón, si esto realmente puede llevarnos a la verdad, vamos a seguir adelante, pero de la forma correcta». El detective Holbrook no parecía convencido, pero la mirada decidida de Marisa lo hizo dudar. El tiempo que había pasado desde la desaparición de las jóvenes lo había hecho más cauto, más atento a cada detalle. Pero ver la desesperación y la esperanza en los ojos de Marisa lo hizo reconsiderar. Después de unos momentos de silencio, finalmente asintió. «De acuerdo, pero hay que hacerlo con cuidado. No podemos saltarnos los procedimientos». Marisa respiró profundamente, agradecida de que Holbrook accediera a seguir adelante. El equipo forense aún estaba trabajando en el lugar, pero ahora Marisa sentía que, por fin, tenía el control sobre lo que sucedería a continuación. Lo que había comenzado como una desesperada búsqueda sin respuestas, ahora parecía estar dando sus frutos. La esperanza, esa chispa tan pequeña que había mantenido viva, ahora se expandía dentro de ella.
Sabía que aún quedaban muchas preguntas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que las respuestas estaban más cerca que nunca. No podía perder tiempo, pero tampoco podía equivocarse. Tenían que actuar rápido, antes de que alguien más decidiera desviar el curso de la investigación. Así, con determinación renovada, Marisa y David se prepararon para avanzar más allá de lo que hasta ahora se había considerado seguro. La búsqueda de la verdad estaba por dar un giro inesperado. La decisión estaba tomada. Marisa y los demás padres, empujados por una necesidad de respuestas que había estado latente durante años, comenzaron a movilizarse de manera más activa. El detective Holbrook, aunque aún cauteloso, les proporcionó acceso a las investigaciones que el equipo forense ya había comenzado. Marisa no quería que nadie se interpusiera en el camino de encontrar la verdad, pero sabía que debía avanzar con cautela, sin tomar riesgos innecesarios. Después de todo, esa maleta enterrada en el desierto era solo el comienzo. Sin embargo, ahora tenía más certeza de que algo importante se estaba revelando, algo que podía cambiar el curso de la investigación. Estaba segura de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Mientras el equipo forense seguía con el análisis de la maleta y la escena, Marisa se encontraba con los demás padres para discutir qué pasos tomar a continuación. Algunos sugerían que podrían contactar con expertos en investigación privada. Otros estaban de acuerdo con que debían centrarse más en las pruebas forenses. Sin embargo, Marisa sentía que nada de eso era suficiente. Necesitaban saber quién había dejado los uniformes en el desierto y por qué. «Tenemos que encontrar al excursionista», dijo Marisa, interrumpiendo la conversación. Los otros padres la miraron con curiosidad. «¿Al excursionista?», repitió Linda Thompson, aún procesando la idea. «Sí, él fue quien descubrió la maleta. Si está dispuesto a hablar, puede que sepa algo que no hemos considerado», dijo Marisa, su voz firme y llena de determinación. «Si alguien conoce el área donde se encontraba esa maleta, es él». David la miró con algo de escepticismo. «No sé, Marisa. No quiero que nos adelantemos. El detective Holbrook no se ve tan convencido de la idea. Tal vez deberíamos esperar más pruebas antes de movernos en esa dirección». Marisa lo miró, comprendiendo su preocupación. Sin embargo, sabía que no podía seguir esperando sin tomar acción. La desaparición de su hija y de las demás jóvenes había dejado un vacío imposible de llenar, y cada día sin respuestas era un día más de sufrimiento. «Si esperamos a que los forenses terminen su trabajo, podríamos perder el rastro de este hombre», insistió Marisa. «Y la pista de la maleta es la única que tenemos. Necesitamos saber qué fue lo que vio y si él tiene información sobre cómo llegaron esos uniformes allí». Fue entonces cuando el detective Holbrook se acercó a la conversación. «He escuchado su propuesta», dijo, y Marisa lo miró con atención. «Es arriesgado, pero puede que tenga sentido. El excursionista probablemente fue quien encontró la maleta, pero no sabemos si sabía lo que estaba descubriendo. Si lo localizamos, puede que tengamos una respuesta directa a algunas de nuestras preguntas». Marisa sintió un alivio al ver que, finalmente, Holbrook parecía estar dispuesto a escuchar sus sugerencias. Si bien la investigación oficial estaba en marcha, él también entendía que la situación requería una acción más rápida, especialmente porque, tras tantos años de misterio, cualquier pista era invaluable. Con la aprobación del detective, Marisa, David y los demás padres comenzaron a organizarse para localizar al excursionista. Sabían que el tiempo corría en su contra, y mientras más rápido pudieran obtener respuestas, más cerca estarían de entender qué había sucedido con sus hijas. La búsqueda no solo se basaría en las pruebas físicas que aún quedaban por procesar, sino también en las voces y los testimonios de aquellos que podían haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado. La ansiedad y la emoción eran palpables entre todos los presentes. Cada uno de ellos tenía su propia razón para buscar la verdad, pero la urgencia era común. Las familias sabían que estaban finalmente dando un paso más cerca de la resolución, aunque todavía quedaba mucho por descubrir. Mientras tanto, el sol seguía cayendo sobre el desierto, el mismo desierto que guardaba los secretos más oscuros, pero que también estaba dispuesto a revelar la verdad. La búsqueda del excursionista comenzó sin perder tiempo. Marisa, David y los demás padres se sintieron invadidos por una mezcla de nerviosismo y esperanza mientras avanzaban en su plan.
El detective Holbrook y su equipo estaban coordinando los esfuerzos para localizar al hombre que había encontrado la maleta en el desierto. Según los detalles proporcionados por él mismo, el excursionista había estado en la zona en busca de flora rara para su investigación personal, un hombre solitario que solía explorar áreas deshabitadas. Las pistas iniciales indicaban que podría haber estado en esa zona hace 3 semanas, por lo que la búsqueda no parecía ser tan complicada, o al menos eso pensaban. Sin embargo, al llegar a la región indicada, el sentimiento de desorientación no desapareció. Era difícil de creer que alguien, en ese vasto desierto, pudiera haber presenciado algo tan crucial para resolver el caso. La extensión del terreno era mucho mayor de lo que pensaban, y el sol caía implacable, haciendo que todo se sintiera aún más distante. A pesar de las dificultades, la llegada de un equipo de apoyo local hizo que las esperanzas resurgieran. Finalmente, después de días de investigación, recibieron noticias. El excursionista había sido localizado en un pequeño pueblo cercano, donde vivía tranquilamente sin hacer mucho ruido. El equipo forense se encargó de contactarlo y programar una reunión. Marisa y los demás padres acompañaron al detective Holbrook en el viaje al pueblo. La ansiedad era palpable en el aire y la sensación de que estaban por descubrir algo trascendental les llenaba de emoción, pero también de miedo. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cabaña al final de una calle polvorienta. El hombre, de complexión media y rostro marcado por los años, los recibió sin mucho entusiasmo. Parecía un hombre común, sin mucho que destacar, pero su mirada delataba una cierta inquietud. El detective Holbrook explicó rápidamente el motivo de la reunión y la razón por la que querían hablar con él. «Encontró una maleta en el desierto», le dijo Marisa con voz temblorosa. «Los uniformes de mi hija y de otras jóvenes estaban allí. ¿Puede decirnos qué vio?» El excursionista se quedó en silencio un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, habló. «Lo que encontré no era algo que esperara. Estaba explorando cuando vi la maleta. No pensaba que tuviera mucha importancia, pero luego vi lo que había dentro. Los uniformes, las pertenencias, y supe que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí enterrarlo todo, aunque no sabía por qué. Algo me decía que debía esconderlo, que no debía dejarlo al alcance de cualquiera». Marisa sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. ¿Por qué alguien querría esconder algo así? ¿Y por qué él mismo había tomado esa decisión? ¿Qué había sucedido para que el excursionista, un hombre aparentemente ajeno al caso, decidiera actuar de esa manera? La respuesta que todos habían estado esperando aún parecía eludirlos. A medida que el hombre relataba los detalles de su descubrimiento, Marisa no podía dejar de pensar en las implicaciones de sus palabras. El excursionista, aunque bien intencionado, parecía haber cometido un error al no haber informado a las autoridades sobre lo que había encontrado. Su comportamiento de ocultar la maleta en lugar de reportarlo solo agregaba más preguntas al misterio. Sin embargo, esta conversación era una de las últimas piezas del rompecabezas. Marisa sabía que con esto se abría una nueva fase en la investigación. Ahora, más que nunca, la verdad estaba al alcance, pero las respuestas no serían fáciles de obtener. Las piezas se iban uniendo lentamente, y aunque aún quedaban muchas sombras, al menos ahora sabían que la desaparición de las jóvenes no había sido un simple accidente o un malentendido. La maleta enterrada en el desierto y el misterioso excursionista les habían dado la pista que necesitaban para seguir adelante. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez, Marisa sentía que la verdad finalmente estaba cerca. Pero el viaje para encontrarla aún no había terminado.